Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Volvemos de las vacaciones de verano, la vuelta al cole ha sido muy dura, a mí se me ha hecho muy cuesta arriba. Ya habéis visto que he tardado un poquito en subir vídeo, lo subo en un día un poco descontrolado, pero bueno, con muchas ganas, cojo la vuelta y nada, vamos a por ello. Hoy os traigo las novedades literarias que vamos a ver o que estamos viendo en el mes de septiembre. Ya sabéis, una selección mía de las cositas que más me han llamado la atención. Si tenéis ganas de saber cuáles son esas novelas que a mí más me han llamado la atención, de las que se estrenan o se están estrenando en este mes de septiembre, pues ya sabéis, venid conmigo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros porque yo vengo con las pilas a tope de cargadas. Me ha costado mucho, como os decía, coger coger otra vez la cámara, os iba a decir la rutina, pero es que no he cogido la rutina, he cogido la cámara porque he dicho ya, hay que cogerla. Hoy vuelven los niños al cole y hoy es el día, en el que por fin podemos volver a, poquito a poquito a hacer una vida con normalidad. No lo sé, no sé si esto de que los niños vuelvan al cole me ayudará a mí a coger rutina y a entrar en normalidad, porque la verdad es que hasta este momento está siendo todo un poco caos desde que me fui de vacaciones. Lo que os vengo a traer hoy lo tenía preparado desde antes de las vacaciones y no he sido capaz de ponerme a grabarlo hasta ahora. Así es que nada, espero que os guste esta selección de las novedades editoriales que vienen en el mes de septiembre. Algunas de ellas ya las tenéis en las librerías, como es el ejemplo de esta primera, que es Esclava de la Libertad, de Ildefonso Falcones. Esta novela va a tener 624 páginas, la edita Grijalbo y salió a la venta el 30 de agosto. El 30 de este pasado agosto, ¿vale? Una historia fascinante que narra la apasionada lucha por la libertad de dos mujeres negras en épocas distintas, la Cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI. Cuba, mediados del siglo XIX. A la isla caribeña arriba un barco portador de una siniestra carga. Más de 700 mujeres y niñas secuestradas de su África natal llegan para trabajar hasta la extenuación en los campos de caña de azúcar y parir hijos que serán también esclavos. Kawika es una de ellas, una muchacha que vivirá en primera persona el horror de la esclavitud en la hacienda del cruel marqués de Santa Doma, pero que pronto demostrará a quienes la rodean que posee la facultad de comulgar con Yemayá. Esta es una diosa voluble que en ocasiones le concede el don de la curación y le proporciona la fuerza para liderar a sus hermanos de raza en la lucha por la libertad contra unos opresores que han logrado esclavizar sus cuerpos, pero no sus armas. Por otro lado, tenemos la segunda línea temporal que va a tener esta historia, que como sabéis, a mí me encantan estos libros que se desarrollan en dos líneas temporales y que nos ayudan a conocer el pasado desde cositas del presente. Y allá vamos. Madrid, época actual. Lita, una joven mulata, es hija de Concepción, la mujer que lleva toda la vida sirviendo en casa de los marqueses de Santa Doma, en pleno barrio de Salamanca, al igual que hicieron sus antepasados en la Cuba colonial. A pesar de tener estudios y ambición profesional, la precariedad laboral obliga a Lita a recurrir a los todopoderosos señores de Santa Doma en busca de una oportunidad en la banca propiedad del marqués. A medida que se sumerge en las finanzas de la empresa y en el pasado de esta riquísima familia, la joven descubre los orígenes de su fortuna y decide emprender una batalla legal en favor de la dignidad y la justicia que merece tanto su madre como todas las mujeres que entregaron sus vidas al servicio de unos blancos que nunca las trataron como iguales. A mí me parece una propuesta súper interesante. Para mí es una época muy desconocida, la verdad, la Cuba colonial, porque sí que, sabemos mucho, o es mi caso, ¿no?, de los esclavos en el sur de Estados Unidos, todo lo que pasó antes de la Guerra de Secesión. Sabemos un poquito ya cada vez más de todo lo que pasó cuando los españoles llegaron a América y cómo fue ese proceso de conquista y de traer los esclavos de África y por qué se tomaron estas decisiones, etcétera, etcétera. Pero ya la Cuba colonial, esta época que nos está enseñando este libro, para mí es bastante desconocida y me genera bastante curiosidad. El hecho de que esté protagonizado por dos mujeres fuertes separadas por un hueco temporal interesante, ¿no?, que es lo que hace que la historia discurra a dos tiempos, también es otro de los puntos fuertes de la historia. Y, como no, en la firma. A mí Ildefonso Falcones
con la Catedral del Mar, Los Herederos de la Tierra, para mí es un referente interesante, bastante interesante, muy importante. La editorial llega a decir que es el más importante escritor de novela histórica de nuestros tiempos. Aquí hay mucha competencia, ¿eh? Hay mucha competencia en cuanto a escritores de novela histórica. Tenemos a Posteguillo, tenemos pues a Daniel Wolf, tenemos a Ken Follett, hay muchos escritores de novela histórica o de ambientación histórica, hay muchos escritores, o José Luis Corral, yo que sé, hay mucha gente. Y decir el mejor es mucho decir, pero sí que es verdad que es uno de los mejores. Yo aquí sí que estoy de acuerdo que es un referente muy importante de nuestra literatura, de nuestras letras nacionales y que merece que le demos una oportunidad con esta obra que seguro que nos va a encantar. Yo estoy convencida de que me va a encantar. Y esta es la primera propuesta que os traigo. Pero no es la única, porque el día 1 de septiembre salió a la venta La Conjura de la Niebla, de Ángel Avanzas, con 496 páginas y editado por Suma de Letras. Después del éxito de El silencio de las olas, Ángel Avanzas regresa con una novela vibrante que mezcla superstición y leyendas gallegas con una investigación y un secreto familiar. O sea, así planteado, no me digáis que no es increíble desde ya. Siempre supo que iba a suceder. No sabía cómo ni tampoco cuándo, pero sabía que el mal vivía en la niebla y se alimentaba del pueblo. Esto es como más surrealista, ¿no? La desaparición de un adolescente sacude la pequeña localidad de Illa de Cruces. Allí, la jueza Elena Casais se hará cargo de la instrucción del caso, pese a ignorar que este suceso está conectado con la desaparición de la hermana de su madre, su tía Melissa. Un misterio que hace 30 años del que una mujer ingresada en un psiquiátrico y el viejo curandero de la isla guardaran las claves para resolverlo. Después del éxito El silencio de las olas, Ángel Avanzas construye una historia vibrante en la que crímenes, intrigas y secretos familiares conviven con creencias y supersticiones populares bajo el telón de fondo de la Ría de Arousa, un paisaje gallego protagonizado por el mar y un frondoso bosque de laureles en donde cruceiros de piedra custodian terribles secretos que la niebla quiere ocultar. A mí me parece también una propuesta muy interesante. Galicia es ese territorio donde cada vez más autores empiezan, ¿no?, a colocar sus novelas porque está lleno de misterio, ¿no? Esas megas maravillosas y esos grandes bosques y esos, no sé, esa tierra llena de misterio y de supersticiones y de rituales y no de la tierra de los celtas. Bueno, en fin, es como una tierra como muy proclive y que se da mucho a este tipo de inspiración, ¿no? Por los tonos, por todo lo que nos transmite Galicia, ¿no? Entonces, a mí me parece una propuesta también muy interesante y por eso os la he traído hoy. La siguiente que os traigo se llama Olimpia, lo escribe Laura Mas, la publican hoy, 7 del 9, con 352 páginas. Si lo publicas pasa. Esto nos va a llevar a la antigua Grecia, forma parte de alguna manera también de esta corriente, ¿no?, de hablarnos de personajes femeninos de la antigua Grecia, de contarnos la mitología clásica desde el punto de vista de las mujeres, que es una propuesta muy interesante que también os he traído en otras ocasiones con otras, pues como Cassandra o como ¿quién era? Bueno, me acordaré. Macedonia, año 357 a.C. La joven princesa de Épiro, Mírtale, se instala en el palacio de Pela tras su matrimonio con Filipo, rey de Macedonia. Ambos han sellado una alianza inmejorable entre sus respectivos reinos, pero pronto Mírtale hallará obstáculos para adaptarse a una corte en la que debe convivir con el resto de mujeres de Filipo. Además, su afición por las serpientes generará el rechazo de algunos aristócratas y nobles, incluido el de su propio esposo. Un año más tarde, Mírtale dará a luz a un niño y cambiará su nombre por el de Olimpia, iniciando así una etapa en la que su máxima prioridad será la supervivencia de su dinastía. Ambiciosa e inconformista, Olimpia sorteará todas las dificultades que se le presenten y desafiará a todo aquel que ponga en peligro sus intereses. A partir de lo poco que se conoce de esta mujer fascinante, Laura Mas construye una novela en la que da voz a Olimpia, quien nos explicará en primera persona su propia historia. Durante años tratará de hacerse un hueco en la corte en la que florecerán las intrigas y las luchas de poder, avalada por su fuerte carácter, su clara inteligencia y sobre todo por la autoridad que le daba ser madre de Alejandro. Pensaba que no lo iba a decir nunca. La reina luchará contra todo y contra todos para colocar a su hijo en el trono. Olimpia es el retrato de una mujer que traspasó los roles de género de su época para alzar su dinastía a la gloria. Temida por sus contemporáneos y denostada por la historia, fue la verdadera responsable de que Alejandro Magno reinase en Macedonia.
Efectivamente, Olimpia es la madre de Alejandro Magno, que se casa con Filipo de Macedonia y que, bueno, que si pues habéis visto la película de Alejandro Magno, la de Colin Farrell, o que la interpreta a Olimpia, la interpreta Angelina Jolie, o bueno, pues si habéis leído cualquier otro de los relatos y demás, a Olimpia pues se la tiene como, bueno, pues como a Cassandra, como a todos, como a Helena, como a Clitemnestra, al final como medio bruja, culpable de todos los males de la humanidad, a cuyo pesar su hijo se alzará con con el poder y la gloria que la historia le tenía reservado. Y en vez de esto, pues es todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver también su lado de la historia, vamos a conocer quién fue realmente esta mujer, no solo como madre de Alejandro, sino como mujer, como joven que se casa, que llega a un sitio diferente, con unas costumbres diferentes, en un entorno hostil y donde tiene que sentar las bases para que su hijo pueda heredar pues el reino de su padre y llegar a ser quien fue Alejandro Magno. Entonces, insisto, una propuesta que a mí me parecen siempre muy interesantes es conocer el otro lado de la historia, como hicimos con Hijas de Esparta, por ejemplo, y como se puede hacer con este libro, que se llama Olimpia de Laura Mas. Bien, más, Los 1000 nombres de la libertad, de María Reig. Esto tiene 880 páginas, lo edita Suma de Letras el día 15 de septiembre. Cádiz, 1892. 3 vidas marcadas por las consecuencias de la Guerra de la Independencia y el nacimiento del Estado liberal. ¿Cuál es el verdadero nombre de la libertad? Año 1815. Nos vamos atrás en el tiempo. Un momento histórico convulso. Una mujer dispuesta a salvar a su familia. ¿Cuál es el verdadero nombre de la libertad? Bueno, y ahora vamos a desarrollar. En 1815, la familia de Villalta, burgueses acomodados de Santa Cruz de Tenerife, reciben una carta preocupante y misteriosa en medio de la noche. Tiene que ver con los tristes eventos que han asolado a la familia en los últimos tiempos. Inés, la hija mediana, emprenderá un viaje a la península con la única intención de salvar a su familia. Modesto Andújar llega a Cádiz desde el cortijo de Jerez de la Frontera para estudiar comercio, aunque su vocación es la política. En su búsqueda de lo que queda del Cádiz de las Cortes, cuna de la Constitución de 1812, se topará con Alonso Guzmán, un tipo de vida pendenciera que busca huir de su pasado, pero lo que una vez fue irá a su encuentro en forma de un encargo muy especial. Después del éxito de Papel y Tinta, Una promesa de juventud, María Reig vuelve a hacer alarde del rigor histórico de una documentación profusa para construir 3 vidas marcadas por las consecuencias de la Guerra de la Independencia y el nacimiento del Estado liberal. Un viaje trepidante por la España de principios del XIX, Madrid, Cádiz, Salamanca, Sevilla, Aranjuez, Asturias, en un momento crítico de unión y división, intrigas palaciegas, logias masónicas, sociedades liberales, amor, amistad, venganza y aventura se dan cita en una novela prodigiosa. Vale, María Reig. María Reig es una autora que yo no he leído, tengo Papel y Tinta por ahí pendiente para leer, me interesa mucho, tengo muchas ganas de leerla y es uno de estos libros que siempre tengo ahí y nunca cojo porque cuando voy a elegir libros siempre le pesa un poco algunas opiniones negativas que he oído al respecto, ¿no? Sobre que es muy lento, sobre que tarda mucho en pasar las cosas, que las descripciones son demasiado, en fin. Hay cosas que me tiran para atrás de María Reig. Sin embargo, este libro me llama muchísimo la atención por la época en la que está escrito, o sea, no por la época en la que está escrito, perdón, por la época en la que se inscribe la historia. Entonces, creo que también es una época de la que no hemos leído tantas cosas, que me apetece mucho leer, que tal y como está vendido, que si logias masónicas, que si un recorrido por toda España, también, yo qué sé, son cosas, es una manera de venderte el libro que es desde luego súper jugosa y que a mí me llama muchísimo la atención. Entonces yo creo que ese es un libro que acabaré leyendo, a lo mejor incluso antes que Papel y Tinta. Madre mía que se me cuela, ya os contaré a ver qué. La niña de Rusia, Celia Santos. Este es muy interesante. 400 páginas, editado por Ediciones B, también el día 15 de septiembre. Esta es una historia real que nunca debió ocurrir. Este es el retrato de un mundo que nos acecha de nuevo, la vida de una mujer que concentra la emoción de todo un siglo. La nueva novela de Celia Santos cuenta la vida de Teresa Alonso, una niña de Rusia refugiada durante la Guerra Civil en un país ajeno en el que el frío, la soledad, la esperanza del amor y la Segunda Guerra Mundial le marcarán para siempre. 1937. Mientras los aviones se abalanzan sobre Guernica, Teresa Alonso miraba las bombas caer desde la colina cercana y con solo 12 años supo que la vida que había conocido se enterraba bajo sus escombros. Fue entonces cuando su madre decidió que partiera hacia la Unión Soviética, donde los hijos de milicianos españoles se refugiaran durante la Guerra Civil.
Esta novela cuenta la historia de la juventud de Teresa, de los personajes que conoció, los más importantes de la izquierda europea, y de su sed de pasión y libertad, algo que en ningún momento ha dejado atrás. Pero también es el relato de la guerra que oscureció el continente y de un amor que, cuando todo se desploma, fue capaz de sostener su universo. Celia Santos nos traslada a una Rusia ya extinta a través de los recuerdos actuales de Teresa Alonso. Así, este emocionante libro, exquisitamente documentado, se convierte también en un homenaje a la última generación que ha vivido la época que marcó, como ninguna otra, la historia de la humanidad. ¿Qué me contáis de esto? O sea, yo estoy sin palabras después de leer esta sinopsis. Me parece una historia súper interesante que tiene pinta de ser bastante durilla, pero a la que no me da ningún miedo enfrentarme y que me da muchísimas ganas de leerlo. Volvemos a las mismas. O sea, de la guerra civil se ha hablado mucho, de la posguerra se ha hablado mucho, se han escrito muchos libros, muchas novelas muy conocidas, de estos niños que fueron a Rusia, ¿no? Quizá no hay tanto, ¿no? De qué pasó con ellos, si fueron capaces de retomar la vida, cómo le hicieron allí, cómo se les trataba allí, qué se encontraron allá, cómo era la Rusia en la que vivieron allí. Hay muchas cosas que son muy interesantes y de las que conocemos muy poco. Y este libro es un libro que nos va a trasladar a esa época y a mí me interesa mucho, mucho, mucho. Otro libro que también me interesa mucho y que cambia de registro completamente sobre lo que yo suelo leer, ya lo sabéis, es Cuento de hadas de Stephen King. Esto tiene 896 páginas, lo edita Plaza Janés el día 22 de septiembre. Stephen King regresa a la fantasía por todo lo alto con una novela magnífica sobre un inesperado héroe que deberá tomar parte en una épica batalla entre el bien y el mal. Tengo muchas ganas de leer fantasía. A ver, os cuento. Me he pasado un verano con muchas ganas y con mucho mono de fantasía y sin encontrar un hueco para leerlo. He vuelto y me he puesto a leer en inglés Fuego y Sangre de George R.R. Martin, ya sabéis, la novela en la que se inspira la serie La Casa del Dragón de HBO, que sirve como un poco precuela a Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos, y me está costando la vida. Ya os hablaré de él, pero me está costando la vida y tengo ganas de coger un libro de fantasía que me llene, que me apetezca, tipo Hilandra, ya sabéis que me encanta, o algo así, no sé, a ver si me recomendáis algo. Y yo creo que esto puede ser lo que me saque un poco este gusanito de la fantasía, porque con Stephen King siempre se puede contar. Entonces dice, bienvenidos al lado oscuro de Érase una vez. Charlie Reed parece un estudiante de instituto normal y corriente, pero carga con un gran peso sobre sus hombros. Cuando él solo tenía 10 años, su madre fue víctima de un atropello y la pena empujó a su padre a la bebida. Aunque era demasiado joven, Charlie tuvo que aprender a cuidarse solo y también a ocuparse de su padre. Ahora, con 17 años, Charlie encuentra dos amigos inesperados, una perra llamada Radar y Howard Bowditch, su anciano dueño. El señor Bowditch es un ermitaño que vive en una colina enorme, en una casa enorme, que tiene un cobertizo cerrado a cal y canto en el patio trasero. A veces, sonidos extraños emergen de él. Mientras Charlie se encarga de hacer recados para el señor Bowditch, Radar y él se hacen inseparables. Cuando el anciano fallece, le deja al chico una cinta de cassette que contiene una historia increíble y el gran secreto que Bowditch ha guardado durante toda su vida. Dentro de su cobertizo existe un portal que conduce hacia otro mundo. Y esto, es lo más parecido que ha podido encontrarse a las Crónicas de Narnia, ¿no? Quiero pensar que atravesaremos la puerta del cobertizo, ¿no? El armario del cobertizo y llegaremos a ese otro mundo de las hadas donde, Charlie recorrerá el camino del héroe y encontraremos un mundo maravilloso, fantástico, diferente y seguro que súper siniestro, como es la especialidad de nuestro amigo Stephen King. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de este libro y nada, muchas ganas. El día 22 estoy ahí, te lo tengo reservado en Audible desde ni se sabe para tener el audiolibro. Este será uno de esos libros que lea en inglés mientras lo escucho, que ya os contaré, que es uno de mis propósitos de la vuelta al cole. Ya os contaré mis propósitos. También el día 27 de septiembre sale publicado Las Madres de Carmen Mola, de 392 páginas, y lo publica Alfaguara. Carmen Mola es un eufemismo, ¿eh? Es un seudónimo. Ya sabemos todos quién es Carmen Mola, ¿no? Este trío de escritores que se desenmascaró en los premios Planeta del año pasado y que ahora sacan, con La Bestia,
fue con lo que ganaron el premio Planeta, y ahora sacan Las Madres, que es la cuarta entrega de la saga que comienza con La novia gitana, ¿vale? No se puede ir más lejos, la nueva entrega de la autora que cambió la novela negra española conquistando a la crítica y a más de medio millón de lectores. La inspectora Elena Blanco atraviesa el depósito de la grúa municipal Mediodía Segundo de Madrid hasta llegar a la vieja furgoneta que expele un olor putrefacto. Dentro está el cadáver de un hombre atado a una silla con un burdo costurón que asciende del pubis al abdomen. Los primeros resultados de la autopsia aclaran que a este toxicómano reincidente le arrancaron algunos órganos y le colocaron en el vientre un feto de casi 7 meses. Los análisis de ADN revelan que se trata de su hijo biológico. A los pocos días, la brigada de análisis de casos se desplaza a la zona portuaria de A Coruña, donde el cuerpo de un asesor fiscal de 64 años ha sido asesinado con el mismo modus operandi. ¿Qué relación existe entre las dos víctimas? ¿Y dónde están las madres de los bebés? Se abre así una investigación del nuevo y perturbador caso de la BAC, mientras la relación entre Elena y Zárate se hace cada vez más complicada por los tormentos de él sobre Pi, esto no lo voy a contar, y la obsesión de ella por Pi, esto tampoco lo voy a contar. Todos los indicios las acercarán a una misteriosa organización cuyos hilos manejan los poderosos e intocables del país y a la que nadie parece poder acercarse sin morir. A ver, estos Pi son spoilers del libro anterior, de la nena. Entonces no los voy a contar porque habrá alguno de vosotros que a lo mejor no ha leído la saga. A ver, esto es una saga muy dura, es con escenas muy asquerositas. Ya en la nena yo hubo momentos en los que dije, no es necesario llegar a estos puntos, llegar a estos límites. O sea, ya La novia gitana era dura, La red púrpura tenía algunas escenas que nos contaba muy truculentas, pero es que lo de la nena era como, no se puede... Eso sí que no se puede llegar a más, no se puede ir más lejos. Y parece que sí, que ahora vamos a meter fetos dentro de cadáveres masculinos encontrados en maleteros de los coches o en áreas portuarias. Entonces, recomendación, si no os gustan estas cosas o si lo pasáis mal, os lo hacen pasar mal, no lo leáis porque la verdad es que es un libro que hay que estar preparado para enfrentarse al tipo de escenas que van a aparecer por tu cabeza mientras lo estás leyendo, porque te las van a describir con todo lujo de detalles y te va a poner en situaciones y a cruzar límites de, bueno, pues de las cosas que te cuenta que no se han cruzado hasta ahora. Supongo que por esto se refieren a que cambió la novela negra española, porque desde luego había límites que no se habían cruzado en cuanto a cosas asquerosas que podemos llegar a contar. Entonces, sin embargo, sí que es verdad que la protagonista, Elena, la inspectora Elena Blanco, es un personajazo. A mí me encanta como personaje. Ha tenido una evolución notable a lo largo de las diferentes novelas. Se ha convertido en más mujer. Yo cuando leí La novia gitana, como yo creo que nos pasó a muchos muchos lectores, ya sospechábamos que el autor era un hombre por precisamente cómo era ese personaje femenino que había pintado, y sin embargo estos rasgos se van suavizando y diluyendo en el resto de las novelas. Veremos con qué Elena Blanco nos encontramos en Las Madres. Y bueno, y sí que es una novela, son unas novelas que realmente te mantienen enganchados de principio a fin. Ahora, con todas sus consecuencias, y ya os digo que hay que estar preparado para enfrentarse a estos libros y respirar hondo en más de una escena, ¿no? Entonces, pues bueno, con este perito os lo dejo dentro de la selección de novelas editoriales de septiembre. Me quedan dos. El 28 del 9 sale también La llama de Fócea, de Lorenzo Silva, con 500 páginas y editada por Ediciones Destino. Queralt Bonmartí, una joven barcelonesa de familia acomodada, aparece asesinada en un paraje idílico del Camino de Santiago. Había salido 3 semanas antes de Roncesvalles, donde tuvo un incidente con un desconocido. El subteniente Bevilacqua recibe el encargo de ocuparse del caso. Dado el perfil del padre de la víctima, Ferran Bonmartí, un expolítico y comisario vinculado al independentismo catalán, que a su vez está en el radar de la justicia por sus oscuras actividades en apoyo del desafío del Estado, la investigación llevará a Bevilacqua desde luego hasta Barcelona, la ciudad a la que llegó en los días del sueño olímpico, donde vivió acontecimientos que removerán su corazón y su memoria, y que en otoño del 2019 verá incendiarse con la llama de una rabia que viene de lejos. Una llama a la que no es ajena la víctima, una veinteañera díscola que, tras revolverse contra los suyos, hacía el camino para encontrar su propio lugar. Un nuevo caso lleva a Bevilacqua 3 décadas después de la Barcelona de su amor de juventud.
Así es que nada, aquí os dejo. ¿Por qué os he traído esto? Os he traído esto porque Lorenzo Silva es un autor muy conocido, es un autor que, bueno, pues que la verdad es que gusta mucho a mucha gente. Sí que hoy respecto a hablar, ¿no?, a nuestro compañero El Búho entre libros, de que este podía ser uno de los grandes libros del 2022, que está siendo un año de buenos libros, pero no de grandes libros o de libros espectaculares. Para mí, mi lectura del año de momento creo que ha sido Julio César, la de Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, pero todos los demás libros que he estado leyendo y que he visto publicados y demás, realmente le doy la razón, y no veo un libro que digas, este es el libro. Quizá este sí que pueda empezar a rozar, ¿no?, esa perfección, esa redondez narrativa, esos personajes, bueno, pues veamos, porque sí que es una de las recomendaciones que podría pasar, ¿no? Y os traigo el último, que se me ha descolocado porque esto se publicará el 22 del 9 por Roca Editorial con 272 páginas, este es cortito, y se llama La Coja de los Miedos, de Arantxa García Roces. Esto lo traigo porque además es premio Mont-Marsan 2022. Dice, La Caja de los Miedos es una extraordinaria novela de espías ambientada durante la Primera Guerra Mundial, que como ya sabéis es mi temática. El pequeño Alexei, huérfano en la estepa siberiana, emprende un viaje a Moscú junto al sacerdote Vasily Lebedev y de allí a París a finales del siglo XIX. En la Ciudad de la Luz disfrutará de una nueva vida junto a la tía Vania y al resto de su peculiar familia. Mata Hari triunfa en los cabarets de Berlín cuando los alemanes contactarán con ella. Quieren que espíe para los franceses antes de que estalle la guerra. Margot, la mujer que se esconde tras la diva, inicia un periplo que la llevará desde Alemania a su adorado Madrid, al París eterno del Moulin Rouge y al neblinoso Londres inmerso en la Gran Guerra. Su peregrinaje le revelará que solo es un peón en manos de los poderosos que eligen las reglas del juego. El Pomone, un carguero del pabellón francés, es torpedeado en la costa del Cantábrico por un submarino alemán. Alexandre y el resto de supervivientes son rescatados por los habitantes del pueblo marinero de Tazones. Gracias a ellos, Alex conseguirá viajar hasta Gijón, donde buscará a la persona que esconde los documentos que la mítica Mata Hari dejó en la ciudad. Bueno, un poco con muchas cosas, ¿no? Un poco con muchas cosas. Una mezcla muy interesante, como suelen ser todas las historias que se desarrollan en la Europa de las guerras mundiales del siglo XX, porque, claro, son guerras mundiales y por lo tanto son muchas naciones y muchos personajes de diferentes orígenes y de muy diferente carácter sociocultural y demás, y muy diferentes circunstancias las que se ven entremezcladas en estas historias. Entonces creo que la sinopsis podría estar mejor trabajada, pero la historia y los personajes que nos mete me parece que son muy interesantes, ¿no? Entonces tenemos pues ese gran siglo XX con un montón de historias que contar. Tenemos a Mata Hari, ¿no?, que nos va a guardar unos documentos en algún sitio que después vamos a acabar intentando buscar o encontrar, con un componente de aventura, un componente de historia, un componente de sensualidad y de exotismo, ¿no?, que le da Mata Hari. Entonces yo creo que es un libro que puede estar muy bien, aunque la sinopsis, podríamos darle una vuelta, ¿vale? Y con esto es todo. Creo que me he pasado un montón. Así es que, como espero que me echaréis de menos estos meses, aquí tenéis ración extra de Encuentra tu historia y lee. Con todas las novedades o con una selección de novedades del mes de septiembre que, como veis, viene cargados de cositas súper chulas y de propuestas pues muy interesantes que nos van a hacer pasar, espero, muy buenos ratos. Así es que ya sabéis, contadme todo lo que queráis en los comentarios, si ha habido alguno que os haya llamado la atención más que otros, si ya habéis empezado a leer alguno de ellos, tenéis intención de hacerlo. Yo qué sé, si sabéis de algún otro lanzamiento literario que os haya interesado más de lo que yo os traigo aquí. No sé, cualquier cosa que queráis, ya sabéis, cualquier cosa que haga que esto sea siempre un camino de ida y vuelta en el que podamos compartir todas las cosas que nos da el maravilloso mundo de la literatura. Como os digo siempre, si os ha gustado, dadle al like, y si queréis estar al día cada vez que subo vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros y darle a la campanita para que el sistema os avise cada vez que yo subo vídeo. Así es que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me